Amén. Amén, mis amados. Bienvenidos una vez más en esta noche a este estudio bíblico de la preciosa palabra del Señor. Y hoy vamos a dar inicio, como veníamos tratándolo en la clase pasada, sobre lo que es la gran tribulación. En Apocalipsis 6 vimos que ya se han abierto 6 de los sellos, ¿cierto? Pero en el capítulo 7 va a haber como un interludio, alguna visión gloriosa que Juan va a tener juntamente en la tierra y en el cielo, que está viendo cosas claras que están allí dentro de la escritura. Pero antes de ir al capítulo 7, en la clase pasada sobre el final, yo te quería hacer una introducción sobre lo que será la gran tribulación, como para que tú veas un contexto general sobre lo que está pues allí determinado. La gran tribulación, que es el periodo de juicio de parte del Señor, pues está relacionado directamente con Israel. Quiero que mires allí en tu Biblia, Jeremías, el capítulo 30, vamos a estar observando el verso 7, para que entendamos a qué se refiere la palabra directamente. Jeremías 30, verso 7. Dice la escritura: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jacob aquí es el mismo Israel, y la palabra profética que está entregando Jeremías de parte del Señor es que él está diciendo cuán grande es aquel día. Se está refiriendo directamente a este periodo de juicio, de gran tribulación, y dice la escritura: no hay otro semejante a él. Así como la misma palabra dice: cual tiempo, cual nunca ha habido ni nunca habrá. Ahí la palabra entonces nos está mostrando claramente que es un tiempo de angustia, de aflicción impresionantemente. Pero la pregunta es sobre quién es ese tiempo de angustia. La escritura dice ahí directamente para Jacob, que como decíamos es el mismo Israel. ¿Cómo sabemos esto? Sabemos que Jacob tomó la primogenitura como ese suplantador, que es lo que significa su nombre, y en el momento determinado en que Jacob se enfrenta el Señor con él en Peniel, el mismo Señor le dice: no se llamará más tu nombre Jacob, sino de ahora adelante serás Israel, e Israel significa el que lucha con Dios. Pero lo más interesante es que la palabra dice: pero de ella será librado. O sea, será un tiempo de angustia, de aflicción para el pueblo de Israel, pero Dios mismo levantará bandera de su pueblo y traerá libertad precisamente sobre ellos. ¿Qué otro texto podemos ver? Que la gran tribulación es un periodo directamente de trato de Dios, obviamente, para su pueblo. Daniel capítulo 9, verso 24. Daniel capítulo 9, verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión. ¿Qué está mostrando entonces aquí la palabra? Lo explicaba la clase pasada. Recuerda que para el pueblo judío una semana para ellos son 7 años, no como para nosotros 7 días. Entonces la profecía dice 70 semanas, 490 años están determinadas sobre tu pueblo. Recuerda que en el contexto bíblico a cada quien le está hablando el Señor. Le está hablando directamente a Daniel. Y le está diciendo: 70 semanas, 490 años, están determinados sobre tu pueblo. ¿Cuál era ese pueblo? El pueblo de Israel. Y además dice, y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es esa santa ciudad? Pues es Jerusalén, obviamente. Dice la palabra: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Es decir, será el tiempo en que Dios tratará directamente con su pueblo, y donde muchos de los judíos finalmente podrán hallar la salvación en Cristo Jesús. En otras palabras, en ese tiempo de esa gran tribulación, como los judíos
perdóname, siguen esperando al Mesías Salvador, al Mesías prometido, pues ese será el tiempo en que el Señor tratará con ellos y finalmente se acabará el pecado, la maldad, no solamente del pueblo judío, sino del pueblo en general en la tierra. Pero esta visión o esta profecía, perdóname, es directamente sobre el pueblo de Israel, sobre la ciudad de Jerusalén, que va a ser el escenario donde va a estar el anticristo, con todo lo que les voy a enseñar en esta noche por la gloria y la misericordia del Señor. Entonces, mira, dice, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable. ¿Cuál es la justicia perdurable? La que solamente Cristo puede llegar a traer. En la clase pasada también analizábamos Apocalipsis 19 y allí te mostraba claramente, ¿sí? Al final del tiempo, al final de la gran tribulación, quién sería el que vendría montado en ese caballo blanco, que la misma palabra dice, se llama fiel y verdadero. Sí, es el Rey de Reyes, el que juzga con justicia y pelea de la misma manera, y el cual de la espada que sale de su boca pues traerá la victoria perdurable sobre la tierra. Él vencerá obviamente a los habitantes de la tierra. Entonces dice, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que quiero que entiendas en esta hora es que la gran tribulación se relaciona directamente con Israel. Habrá juicio de parte de Dios. Mira Apocalipsis capítulo 6, ve allí al verso 15. Apocalipsis 6, el verso 15. Mira lo que dice la palabra. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Aquí mirábamos 7 grupos de personas y esos 7 grupos van desde los más altos, desde presidentes, desde gobernadores hasta el mismo esclavo, hasta la persona que es empleada en una empresa. Todos los estratos sociales en ese momento sufrirán el juicio de Dios. ¿Por qué sufrirán el juicio de Dios? Por causa de la desobediencia, porque no quisieron venir a los pies de Cristo, porque no quisieron reconocerle como el Señor y Salvador de sus vidas. No es porque Dios sea malo, no es porque Dios sea perverso, no es porque Dios no quiera traer salvación y vida eterna. Obviamente el Señor lo quiere hacer, pero es el hombre el que ha negado la posibilidad precisamente de que Cristo llegue al corazón de cada uno de ellos. Ese es el gran problema, ¿sí? Va a ser el juicio de Dios y la palabra está diciendo que en ese momento ahí sí los habitantes de la tierra se esconderán en las peñas y les dirán a las peñas mismas, caed sobre nosotros, porque el gran día de la ira del Dios Todopoderoso pues ha llegado. Y aunque dicen que es la ira del Todopoderoso, aunque dicen que es la ira del Cordero, más literalmente, no es que estén reconociendo a Jesús como el Salvador, solamente es una expresión que los habitantes de la tierra utilizarán para tratar de mostrar efectivamente que el juicio de Dios pues ha llegado sobre la tierra. Entonces habrá juicio de parte de Dios. De los capítulos 6 al capítulo 19, la frase que más sobresale es la ira de Dios. ¿No te parece impresionante eso? Sí, la ira de Dios. Porque obviamente la ira de Dios será derramada sobre la tierra por haber rechazado el Mesías, por no haber querido recibir el amor de la verdad. Ya lo analizamos en Apocalipsis 5 y vimos que el Cordero, es decir, Jesucristo, es el único que puede tomar el libro y abrir los sellos, ¿sí? Lo que quiere decir esto es que significa que únicamente nuestro Señor Jesucristo es que puede vindicar a Dios, ya que el libro contiene que los juicios de Dios y el único digno de ejecutar esos juicios pues es el mismo Señor Jesucristo.
Entonces ya vimos dos cosas sobre la gran tribulación. Una, que se relaciona con Israel, y cuando digo que se relaciona con Israel es que es el periodo en que Israel, los judíos, podrán hallar finalmente la salvación. Hoy hay judíos que han reconocido a Jesucristo como el Mesías Salvador y gloria a Dios por eso, pero la dureza en el corazón de ellos es tan grande que no quisieron reconocer cuando Jesús estuvo entre ellos, pues obviamente ellos siguen esperando a ese Mesías y el que se va a mostrar a ellos como ese Mesías, pues va a ser el anticristo, por eso ellos van a ser engañados plenamente, ¿correcto? Entonces ya tenemos que se relaciona con Israel, que habrá un juicio de parte de Dios, pero también habrá un juicio de parte de Satanás. ¿Por qué decimos esto? Mira Apocalipsis 12, verso 12. Ya vamos a entender lo que te quiero decir. Apocalipsis 12, 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué? Ahí dice la escritura, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que ¿qué? Tiene poco tiempo. Es decir, que en ese periodo de la gran tribulación, como el diablo sabe que le queda corto tiempo, él tratará de levantarse con toda, obviamente, su maldad hacia los habitantes de la tierra, porque sabe que le queda poco tiempo. No estamos inventando. La palabra lo está diciendo claramente. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Eso de que ha descendido, quiero que lo entiendas, ¿sí? Es que el diablo pues fue expulsado del tercer cielo y fue lanzado hacia el segundo cielo. Lo que nosotros entendemos en lo que está en la tierra, precisamente son los demonios como tal, las fuerzas espirituales de maldad, es lo que la palabra llama como legiones, precisamente no legiones de ángeles de Dios, sino legiones de demonios. Recuerda lo que pasaba con el endemoniado Gadareno, ¿sí? Como este hombre pues tenía legión, le preguntó el Señor cómo te llamas y él le dijo legión, eran más de 100 demonios o 100 demonios los que estaban en él. Entonces la palabra nos deja ver que Él es lanzado o ha descendido desde ese segundo cielo y ahora sí vendrá sobre la tierra como tal a traer su maldad, a desafiar al Señor y que desciende con gran ira. La palabra ira ahí no la podemos comparar a la ira de Dios. La ira de Dios es santa, al igual que el hombre no puede tener la ira de Dios. O sea, lo que el hombre tiene es celo de Dios, pero la ira solamente le compete, le corresponde al Señor. Nosotros no podemos decir que ahí hay algo. Entonces habrá juicio de parte de Satanás, también en segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, quiero que vayas allí conmigo, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, quiero que observes el capítulo 2, el verso 9. Dice la escritura: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Aquí están haciendo referencia al anticristo. Entonces dice ese inicuo, ¿sí? Que es el anticristo, es por obra de Satanás. Y Satanás le da gran poder, señales y prodigios mentirosos, obviamente, al anticristo. Y dice la escritura acá: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y este pasaje lo hemos analizado en muchas ocasiones, pero te lo quiero decir nuevamente. Y de aquí es donde tú y yo debemos comprender por qué es que nosotros decimos, ¿sí?, que el tiempo de trato de salvación en medio de la gran tribulación solo podrá ser para el pueblo judío. ¿Por qué decimos esto? Porque aquí la palabra está diciendo que el diablo le ha entregado poder al anticristo con señales, con prodigios mentirosos, y la escritura me dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ojo con esa frase ahí, de lo que Pablo está diciendo: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y me da la razón, dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, que después de que la iglesia haya sido arrebatada, que esto lo narra este mismo pasaje,
Verso 7 retrocede un poco, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? Todo lo que está en cabeza del diablo, que pasará obviamente al anticristo, y cuando la iglesia sea quitada, la iglesia es la que detiene la manifestación del anticristo, cuando la iglesia sea arrebatada, el anticristo se manifestará. Y la palabra dice claramente, ese inicuo es aquel a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Después de que el Señor haya venido en el arrebatamiento, es cuando el apóstol Pablo nos empieza a narrar acá, ¿sí? Y a decir que ese hombre, el anticristo, viene con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Para mí es un texto clave porque la palabra está diciendo, después de que haya sucedido el arrebatamiento, definitivamente lo único que vendrá es perdición sobre la tierra. Y me da la razón, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿A quién no recibieron? A Cristo. ¿Cuál era la razón de recibir a Cristo en el corazón? Para ser salvos. Y viene lo peor. En el verso 11 dice entonces la palabra, por esto Dios, ojo con lo que estás leyendo, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿A quiénes? A los que quedaron acá en la tierra. ¿A quiénes? A los que no quisieron recibir el amor de Jesucristo para ser salvos. ¿Qué hará Dios? Dios mismo enviará un poder engañoso sobre la tierra para que los que quedaron acá crean la mentira, a fin de que sean condenados, y aquí dice la escritura, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces vienen varias preguntas. Si sencillamente la iglesia, ¿cierto?, estando acá en la tierra, promulgando, predicando el evangelio, el Espíritu Santo haciendo la obra, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, ¿cómo será cuando la iglesia sea quitada? Digamos que el Espíritu Santo no va a ser o no va a ascender al cielo en el momento en que la iglesia sencillamente quede sobre la faz de la tierra. Va a venir un poder engañoso de parte de Dios para que los habitantes de la tierra crean la mentira de quién, del diablo en cabeza del anticristo. Entonces la gente dice, ¿podré hallar mi salvación después del arrebatamiento? Yo quiero decirte, hermano, no lo podrás hacer porque va a ser tiempo de gran tribulación, cual nunca la hubo ni la habrá desde el comienzo. ¿Cuál es el tiempo de partir nosotros de esta tierra? Es ahora. Por eso tú tienes que estar preparado, preparada para partir con el Señor. Si Él llegase a venir, como lo dice la Escritura, cuando nadie lo espera, como un ladrón en la noche, cuando nadie le espera. Entonces ese texto es demasiado claro. Por eso decimos que habrá juicio de parte de Satanás. Y como lo leímos allá en Apocalipsis, él descenderá con gran ira para destruir, obviamente, a los habitantes de la tierra. O sea, a él no le interesa el hombre, nunca le ha interesado el hombre. A Cristo sí le interesa el hombre. Por eso fue que Cristo se hizo hombre y murió en la cruz, tomando nuestro lugar, echando sobre él, como lo dice la palabra, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué pasará en ese momento de la gran tribulación? Uno, ojo con él, estamos hablando del juicio de parte de Satanás. Uno, habrá una trinidad falsa. ¿Cuál será esa trinidad falsa? Satanás, estará el anticristo y posteriormente el falso profeta, ¿sí? El poder de dicha Trinidad pues queda expresado en Apocalipsis 13, ve allí conmigo. Apocalipsis 13, vamos a leer verso 4 hasta el 11. Apocalipsis 13, verso 4 al 11. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién es el dragón? El dragón es Satanás, la serpiente antigua, es el diablo. ¿A quién le dio autoridad? A la bestia. ¿Quién es la bestia? La bestia es el anticristo. Y dice, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?
En otras palabras, para nosotros sería quién como el anticristo y quién podrá luchar contra el anticristo, es lo que está diciendo ahí la palabra. Sigamos leyendo el verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Qué está mostrando entonces acá la escritura? De que ese hombre hablará grandes cosas que obviamente sorprenderá a los habitantes de la tierra. Los habitantes de la tierra dirán: ¿quién como la bestia? ¿Quién como este hombre? No había llegado otro como él. Eso es lo que la palabra precisamente nos está mostrando. Y dice la escritura que se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cierto? ¿Cuántos son 42 meses? Cada año trae 12 meses. Si lo multiplicamos por 3, serían 36 meses, más 6 meses da exactamente 42 meses. En otras palabras, da exactamente 3 años y medio. O sea, se le dio autoridad para que él actuara durante esos 3 años y medio. Y dice el verso 6, y abrió su boca en blasfemias ¿contra quién? Contra Dios. O sea, lo principal que va a hacer el anticristo es enfrentarse, abrir su boca para blasfemar contra Dios, contra el Señor Todopoderoso, y para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, mira, 3 cosas acá importantes: blasfema del nombre de Dios, 1, blasfema del tabernáculo de Dios, de la casa de Dios, ¿sí? Y de los que moran en el cielo. O sea, es un hombre sencillamente orgulloso, soberbio, blasfemo, que hablará en contra del Señor de una manera impresionante. Qué terrible esto, ¿sí? Lo que sucederá en aquel tiempo. Ahí es donde nos damos cuenta del espíritu engañoso, del espíritu de mentira que Dios ha enviado sobre la tierra, como lo leímos ahorita en segunda carta a los tesalonicenses. Por eso la gente va a creer la mentira de ese hombre. Ahora viene la pregunta nuevamente, y perdóname que me enfoque tanto en esto. O sea, si va a haber salvación para los gentiles, recuerda que los gentiles son los que no son judíos, ¿sí? ¿Cómo sencillamente con ese poder engañoso, cómo con esto que nos está diciendo la palabra, habrán personas que podrán hallar su salvación de que no sean del pueblo judío? Los judíos, algunos, no todos, hallarán la salvación porque ellos esperan al Mesías, y finalmente cuando empiezan a darse cuenta de este hombre y que él rompe el pacto, ¿sí? Como dice la palabra, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, pues eso será una evidencia clara para los judíos de que él no era Dios, de que él no era quien decía ser. Verso 7, estoy en Apocalipsis 13, verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén y amén. Qué impresionante lo que está mostrando obviamente la palabra acá, porque está dejando ver claramente cómo se le ha dado esa autoridad, obviamente al anticristo. Él hace guerra contra los santos y le da autoridad para vencerlos. Aquí es donde muchos dicen esos santos es la iglesia, ¿no? La iglesia desde hace rato ya se ha ido al cielo en el arrebatamiento. ¿De qué santos hablarán acá? De los que en el periodo de la gran tribulación reconocerán al Señor como el Salvador. ¿Quiénes son esos? Los judíos, obviamente, son ese remanente del cual habla la palabra. Y hoy vamos a estar tocando varios textos para que tú te des cuenta que la palabra obviamente es verídica. Entonces ahí vemos cómo Satanás intenta hacer esa trinidad satánica. Verso 9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esa otra bestia que aparece ahí, que es la segunda bestia, pues es el falso profeta.
Por eso decíamos que en estos versículos se encontraba la Trinidad satánica, cómo Satanás está en control, le ha dado poder al anticristo, y acá aparece la segunda bestia, dice que tenía 2 cuernos, ¿sí? Semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, esa expresión definitivamente como dragón, pues me deja ver que viene de parte del diablo solamente. Y dice el verso 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Quién es la primera bestia? El anticristo. ¿Quién es la segunda bestia? El falso profeta. ¿Cómo identifico cuando habla la Biblia de Satanás? Te lo he dicho. Cuando menciona Satanás, el dragón, ¿cierto? El diablo o la serpiente antigua. Esos son los 4 nombres con la que la Biblia identifica obviamente a Satanás para que yo sepa exactamente que está hablando de él. Mira lo que dice el verso 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, en otras palabras, al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Habrá un momento en que el anticristo tendrá una herida mortal, pero ante los ojos del mundo entero, pues este va a ser sanado y eso va a hacer que todos digan, ah, claro, él es Dios, pero es una mentira diabólica. Verso 13 dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Imagínate las señales tan poderosas que estará haciendo. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. En ese momento, allí en Jerusalén, harán una imagen del anticristo y la tierra se postrará ante esa imagen. Aquí entonces veíamos sencillamente que hay una trinidad falsa que habrá en medio de la gran tribulación, pero también habrá una encarnación falsa. Ese es el segundo aspecto que te quiero mostrar de ese juicio que habrá de parte de Satanás. Cuando hablamos de juicio de parte de Satanás, es el engaño del diablo, el engaño que Satanás obviamente traerá sobre la tierra y los habitantes que estén en ella. Entonces el segundo aspecto es que habrá una encarnación falsa. Vuelve allí a segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, ve allí conmigo. Segunda carta a los tesalonicenses, observemos el capítulo 2, el verso 8. Ya lo habíamos mirado hace unos instantes, pero necesitamos volverlo a mirar. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento, dice la palabra, es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Ahí la palabra me está mostrando que obviamente el anticristo, ¿sí?, se manifestará, en otras palabras, se encarnará, se mostrará al mundo, ¿sí? Será un hombre como cualquier otro, ¿sí? Las características de este ahorita, si nos alcanza el tiempo, las vamos a analizar, pero obviamente lo que está mostrando la palabra literalmente acá es que él se manifiesta, él se da a conocer al mundo como tal. La tercera característica, quiero recordarte las 2 primeras para los que están allí tomando sus apuntes, habrá una trinidad falsa, esa es la primera característica. La segunda característica es que habrá una encarnación falsa. La tercera es que habrá una resurrección falsa. Apocalipsis 13, verso 3. Mira lo que dice acá la palabra, volvamos allí. Era el texto que estábamos leyendo, pero necesitamos obviamente tocarlo varias veces. Apocalipsis 3, ¿sí?, verso 3 al 12. Miremos exactamente esa herida de la que estábamos hablando aquí la palabra, pues es una herida de muerte, donde obviamente, como leíamos, estamos viendo claramente lo que dice la escritura. Entonces mira, verso 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ellos, de ella, perdóname, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal
fue sanada. Esa herida es una herida de muerte y resucitará. Ojo con lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué está mostrando acá la palabra? Que obviamente el anticristo en un momento determinado morirá, pero ante los ojos de todo el mundo resucitará. ¿A qué se te parece eso? A lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tratará de hacer Satanás? Mostrar exactamente lo mismo. Mira el atrevimiento del diablo. Satanás siempre, escúchame bien esto, siempre ha querido ser igual a Dios. Siempre ha querido mostrar las cosas sencillamente como si él fuese Dios. Ese es el engaño que Satanás obviamente traerá y eso se verá en todo el mundo. Así como tú me estás viendo en estos momentos, puedes estar en otra ciudad, en otro país, pues obviamente en ese tiempo la tecnología estará y por la televisión, por las redes sociales, perfectamente pueden ver ese evento y la gente creerá efectivamente que el anticristo es Dios. Pero obviamente es un engaño de Satanás. Ya lo leímos y decíamos que habrá milagros falsos. Esa es la cuarta característica. Ve ahí al Apocalipsis 13, verso 13 y 14. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Imagínate esa obra tan impresionante, ¿sí? Como si él fuera Dios y eso sucederá. Y la misma palabra me dice y engañará o engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Qué impresionante eso, porque es el engaño diabólico que va a estar sobre la tierra. Es algo terrible lo que estamos obviamente analizando en esta noche, pero definitivamente va a ser lo que va a pasar en la tierra en medio de la gran tribulación. ¿Ok? Entonces ya vimos que habrá juicio de parte del Señor. Estábamos analizando que habrá juicio de parte de Satanás cuando leímos que el diablo descendería con gran ira. O sea, cuando hablamos de ese juicio, quiero ser claro, es que el diablo cree tener el control, pero sobre todas las cosas Dios sigue teniendo el control total y absoluto. ¿Ok? La palabra pues nos deja ver que Satanás perseguirá a toda la humanidad y en especial obviamente al pueblo de Israel. Cuando miramos Apocalipsis 12, míralo allí, verso 13, la escritura dice, Apocalipsis 12, verso 13, y cuando vio el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás, que había sido arrojado a la tierra, eso era lo que te estaba enseñando ahorita, pues él está en el segundo cielo, ¿sí? Cuando Satanás fue arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. La mujer acá, ¿quién es? Es Israel. El hijo varón que dio a luz, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Él nació en Belén de Judá, ¿cierto? Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente del desierto. Es una figura que está utilizando acá la escritura, donde está diciendo y se le dio poder a los judíos de que escapasen sencillamente de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás, donde es sustentada, y esto es importantísimo, por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esta es otra expresión que utiliza la escritura para mostrar esos 3 años y medio. Un tiempo es un año y tiempos, ¿cierto? 2 años más serían 3 años y la mitad de un tiempo, ¿cuánto sería? 6 meses. Está hablando de 3 años y 6 meses. Entonces la palabra me está mostrando aquí claramente cómo Satanás perseguirá al pueblo judío como tal. Y dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer como agua, como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Quién es la mujer? Israel. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén y amén. Qué impresionante esto, ¿sí? Porque es darnos cuenta cómo Satanás perseguirá. Una de las señales que evidencia, obviamente, es que después de la diáspora, de la dispersión del pueblo judío hacia las demás naciones de la tierra, una de las señales es que los judíos regresarían nuevamente a su tierra, pero no todos los judíos regresarán.
A lo que yo voy con esto es que habrá judíos en varias partes del mundo. Y lo que hará Satanás es levantarse persiguiendo a esos judíos que están en otras naciones. Y dice la palabra acá, los que tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí la palabra me está mostrando los que finalmente reconocerán a Jesús como el Salvador de sus vidas. Ahí es cuando Satanás se levantará y los perseguirá para hallarles y matarles, porque él siempre ha odiado al pueblo judío. Satanás odia hoy en día a la iglesia, por eso el cristiano es perseguido, por eso el cristiano es aborrecido, por eso vemos entes y fuerzas espirituales donde sencillamente si hay alguien que no esté firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, si hay alguien que no esté dependiendo plenamente del Señor, pues esos ataques lo mandarán al suelo. El verdadero cristiano, escúchame bien esto, es perseguido, tiene aflicción, es pasado por el desierto, sabe que tiene un enemigo llamado Satanás, pero no nos atemorizamos ante eso. Lo único que sabemos es que Dios ya venció por nosotros, que el Señor Jesucristo exhibió públicamente principados, potestades, gobernadores, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que sabe el verdadero creyente, que el Señor obviamente está con cada uno de nosotros. Entonces, ya tenemos que habrá juicio de parte de Dios, un juicio de parte de Satanás, pero la palabra también deja que habrá un juicio de parte del anticristo. Mira, segunda carta de los Tesalonicenses, nuevamente, capítulo 2, verso 8. Solo quiero que mires allí para que recuerdes lo que la palabra nos ha venido mostrando a través de todo esto. ¿Sí? Cuando hablamos que habrá juicio de la parte del anticristo, es que él se manifestará después de que la iglesia sea arrebatada y obviamente traerá, ¿sí?, la maldad sobre la tierra y se presentará como Dios haciéndose pasar por Dios. Ese texto ya lo leímos, no tenemos necesidad obviamente de volverlo a leer en detalle, pero es para que tú recuerdes lo que analizábamos allí. Cuando hablamos de la palabra anticristo, lo que simboliza esto es que anti significa contra. Y si dice Cristo, lo que la palabra está mostrando es contra Cristo. La palabra Cristo es Mesías, significa Salvador. En otras palabras, lo que hace el anticristo es ir en contra del Mesías, en contra del Salvador. Y como lo leímos allí en el texto de Apocalipsis, pues él levanta, habla grandes blasfemias ¿contra quién? Contra Dios. Eso es lo que la palabra me está mostrando que hará el anticristo, sencillamente que él traerá esa blasfemia contra Dios. Juan capítulo 5, el verso 43, mira lo que dice la palabra. Juan capítulo 5, verso 43. Dice la preciosa palabra del Señor: yo he venido en nombre de mi Padre. Está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Eso es lo que sucederá cuando el anticristo se manifieste. Muchos no han querido aceptar a Jesús hoy en día, pero cuando el anticristo se manifieste, ahí sí muchos van a creer efectivamente que Él es Dios. Ahí sí muchos van a creer efectivamente que Él es el Salvador del mundo. Qué tristeza tan grande esto, mis amados, ¿sí? Porque definitivamente Cristo está ofreciendo su salvación hoy en día, pero la gente, la humanidad no quiere recibir a Cristo, no quiere aceptar. Todo lo que el Señor nos está enseñando en esta hora para muchos es locura. ¿Y sabes qué es lo más triste, hermano? Que hay gente que dice conocer de Cristo y aún todo esto es locura. Aún para ellos todo esto es tedioso, ni siquiera están interesados por aprender lo que dice la palabra. Ojalá, mi amado, aquel día no les sorprenda. Ojalá que el día no venga realmente sobre ellos, porque nunca quisieron obviamente darse cuenta que lo que decía la palabra pues era real, ¿sí? Mateo 4, verso 8, para mirar algo allí importante. Ve allí conmigo, Mateo 4, verso 8. Está hablando del contexto de la tentación del Señor Jesucristo cuando fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo
servirás. ¿Cuál es la gran diferencia? Aquí Jesús obviamente no iba a aceptar tal cosa, ¿sí? Los reinos del mundo obviamente le han sido entregados a Satanás. Él es el Dios de este mundo, Él es el Dios de este siglo, ¿sí? Satanás tenía razón en lo que estaba diciendo, son los reinos del mundo, pero el Señor no se iba a rendir obviamente ante Satanás. Esta misma oferta Satanás se la va a hacer al anticristo. ¿Cuál es la diferencia? Que el anticristo sí va a aceptar la oferta del diablo, él sí va a querer tener todos los reinos del mundo. Qué impresionante esto, iglesia. ¿Sí? Ahora, la palabra también me deja ver, mis amados, que habrá esa revelación de ese anticristo, pero vamos a mirar a través de la Biblia qué características tiene el anticristo, o sea, que hoy salga esto a la luz y que realmente nosotros sepamos cómo denomina la Biblia a este hombre. Acuérdate que es un hombre. Uno, la identidad del anticristo. Vamos a identificarlo a través de la palabra. Daniel capítulo 7, verso 8. Daniel capítulo 7, verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba ¿qué? Grandes cosas. Aquí la palabra me está mostrando lo mismo que me dice Apocalipsis. ¿Cómo era ese cuerno? ¿Sí? Como aspecto de hombre, y de su boca que hacía, hablaba grandes cosas. La primera referencia es que el anticristo es el cuerno pequeño. Y como lo vimos allá en Apocalipsis, pues será un hombre que hablará grandes cosas. ¿Sí? Es un hombre. Acuérdate de eso. No es un ser sobrenatural, nada de esto. Es un hombre. En el momento en que el diablo le haga la oferta, como te lo acabo de leer ahorita, de los reinos del mundo, ¿qué hará el anticristo? Él aceptará inmediatamente y dirá, claro, yo quiero los reinos del mundo, porque es la sed de poder que hay en el ser humano. Daniel 8, verso 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Entonces entendamos lo que acabamos de leer. Ahí está hablando obviamente del anticristo, está hablando de que su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Por qué? ¿Quién le entregará ese poder? Satanás, como ya lo vimos allí en la segunda carta a los tesalonicenses. El diablo es el que le entrega esa fuerza, ese poder. Dice, y causará grandes ruinas y prosperará. O sea, obviamente al anticristo no le importará pisotear al que sea con tal de que él esté allí en el poder. De por sí, cuando estemos analizando, ¿sí? 10 naciones de la tierra le entregarán un poder absoluto al anticristo. Cuando la iglesia sea arrebatada, pues en el caos que va a haber aquí en la tierra, de que muchos millones de vidas han desaparecido, pues las naciones de la tierra se reunirán y allí es donde saldrá este hombre como representante de todas las naciones de la tierra, para que él pueda hablar y con esa boca que habla grandes cosas, pues traer esa falsa paz y esa falsa seguridad para que la gente no sienta su corazón turbado. En la clase pasada yo te decía, no es una casualidad que la Tierra, la NASA, hace pocos días haya llegado con una nave finalmente al planeta Marte. No es una casualidad. ¿Por qué? Porque en el momento en que suceda el arrebatamiento, lo que dirán en ese momento es que seres de otro mundo se han llevado a esos habitantes de la tierra. Nada de lo que sucede en esta tierra sucede por casualidad. O sea, cuando tú eres un hijo, una hija de Dios que está atento, que está vigilante, tú te vas a dar cuenta de que todo lo que pasa es porque ya estaba escrito, y definitivamente todo esto es una preparación para que el anticristo se manifieste después de que la iglesia haya sido llevada al cielo. Entonces dice, causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, ahí la palabra lo dice, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. A los fuertes, ¿quiénes son? Los presidentes. Los fuertes son los de cargos altos, ¿sí? Y dice a los santos, ¿quiénes son los santos? Pues obviamente al mismo pueblo de Israel. Ya hemos hablado de que traerá persecución sobre el pueblo judío. Entonces la primera
característica que nosotros encontramos acá es que él es el cuerno pequeño, pero también la Biblia lo denomina como el príncipe romano. Daniel capítulo 9, verso 26. Todo esto que te estoy enseñando en esta noche es indispensable, porque no vas a entender lo que vamos a empezar a partir del capítulo 7 si no entiendes lo que te estoy enseñando en esta noche. Por eso es importante que estés tan atento, tomando apuntes, y si no lo estás haciendo, que puedas más adelante escuchar nuevamente la clase, que es lo que recomiendo siempre, ¿sí? Para que puedas ir analizando, leyendo con más calma. Debes tomar tiempo. Cuando tú quieres estudiar la palabra, tú necesitas tomar tiempo para ir entendiendo poco a poco lo que el Señor nos está enseñando. Entonces, la segunda característica de esa identidad del anticristo es que se le denomina el príncipe romano, Daniel 9, verso 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Eso ya pasó? Sí, claro, cuando Cristo fue llevado a la cruz. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso fue lo que proféticamente se cumplió con el general Tito en el año 70 después de Cristo. Pero la Biblia me dice acá, y por otra semana, recuerda que para los judíos una semana, ¿cuánto es? 7 años, que es la semana final o el tiempo de la gran tribulación. Mira lo que pasará. Y por otra semana, y en medio de la gran tribulación, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, a la mitad de esos 7 años, es decir, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio, y dice acá, y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame, como dice aquí la palabra, sobre el desolador. ¿Correcto? ¿Qué está mostrando entonces aquí la palabra? Que habrá obviamente un final para el anticristo, que habrá un momento donde sencillamente terminará como ese falso reinado donde el anticristo obviamente se está manifestando. Entonces a él se le denomina ese príncipe romano. Es una figura que utiliza acá la palabra. Volvamos al verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Siempre ha habido anticristos, o sea, siempre ha habido opositores a la palabra, opositores a Dios, opositores a Jesucristo. Hitler era un anticristo. Anticristos son los que hoy en día sencillamente se oponen a la palabra de Dios, los que predican un evangelio totalmente, diferente. Y en ese tiempo se manifestará ese anticristo. ¿Sí? Cuando les decía que es ese príncipe romano, pues obviamente es aquel que vendrá, se mostrará con gran gloria, se mostrará con gran poder para tratar obviamente, ¿sí?, de tomar un control absoluto sobre la tierra. La palabra también me dice que él se denominará como el rey. Ojo con esto, Daniel capítulo 11, verso 36. Daniel 11, verso 36. Y el rey hará su voluntad. Date cuenta que la palabra rey acá está en minúscula. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Características claras del anticristo. Soberbia, grandeza, hará lo que bien le parece, ¿cierto? Y ahí dice la palabra, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. Y ojo con lo que vamos a leer acá. Ni del amor de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo más seguro, mis amados? Que ese hombre, sí, sea homosexual. Eso es lo que está mostrando la palabra. Voy a volverlo a leer. Del Dios de sus padres no hará caso. Y la palabra dice Dios con mayúscula. Es decir,
Él no se rendirá al único y verdadero Dios, ni del amor de las mujeres. O sea, si las mujeres le miran, le coquetean para una relación, para un hogar, para un matrimonio, Él no hará caso de las mujeres. Eso es lo que está diciendo la palabra. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Qué impresionante lo que está mostrando acá la palabra. Y ahí hay otras características que por tiempo no las alcanzamos a leer, pero quería mostrarte lo que te acabo de decir. En lo personal me impresiona y definitivamente en el contexto histórico que estamos viviendo no es absolutamente nada raro. Por eso muchos lo denominarán como alguien grande, ¿sí? Porque este es un movimiento que día tras día toma más fuerza sobre la faz de la tierra. Y definitivamente el anticristo no hará caso del amor de las mujeres. ¿Mm? La Biblia también me dice, voy a recordarte entonces sobre esa identidad del anticristo, le llama el cuerno pequeño, le llama el príncipe romano, le llama el rey, pero la Biblia también dice es el otro que vendrá. Eso es otro nombre que aparece en la escritura, el otro que vendrá. Juan capítulo 5, mira el verso 43. Y allí estamos mirando y entendiendo claramente lo que dice la palabra. Juan capítulo 5, verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Lo analizábamos hace unos minutos y la palabra lo denomina como el otro que vendrá, que ahí sí muchos le recibirán y ahí sí muchos creerán en él. ¿Sabes qué es? Vuelvo y te repito, ¿sabes qué es muy triste que hoy el Señor esté moviéndose en amor, en misericordia, en bondad, buscando las almas y la gente lo rechace? ¿Y sabes qué es más triste? Y para mí como pastor te lo digo, que mucha gente que dice conocer del Señor tenga su corazón tan endurecido, tenga su corazón tan apartado de Dios, de las cosas del Señor, y no le permita realmente a Cristo entrar en sus vidas plenamente. Hay tanta dureza en el mundo, pues vaya y venga, pero lo triste es que haya dureza entre aquellos que dicen ser cristianos. Eso sí es triste, ¿sí? Cuando ese otro venga, ahí sí muchos le van a creer a él. Quinto nombre. Ya tenemos entonces, te repito nuevamente, él es el cuerno pequeño, el príncipe romano, el rey, el otro que vendrá, pero también la escritura lo denomina como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda carta a los tesalonicenses, ve allí conmigo, el capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Más claro, imposible. Dos nombres que aparecen ahí, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios, el tercer templo que va a ser reconstruido allí en Jerusalén. Qué impresionante. Y finalmente, ya lo vimos, en Apocalipsis 13, verso 1, a él se le llama la primera bestia. Apocalipsis 13, verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ok, ahí está la referencia. Esa es la primera bestia que Juan está narrando acá, que ya hemos dicho que es el anticristo. ¿Quién es la segunda bestia? El falso profeta. ¿Cómo se identifica a Satanás en la Biblia? Nuevamente, como Satanás, como el diablo, como el dragón o como la serpiente antigua. Es para poder discernir o identificar precisamente a cada uno de ellos. Entonces ya tenemos claro esto. La palabra es muy clara, es luz para nuestras vidas y definitivamente cuando la estudiamos vamos entendiendo poco a poco definitivamente lo que el Señor nos quiere mostrar y nos quiere
enseñar. Es darnos cuenta cómo ese periodo de la gran tribulación, pues el diablo se levantará, creará su falsa Trinidad, ¿cierto? Tratará de mostrar a los habitantes de la tierra todo el poder que tiene, pero definitivamente, aunque tiene poder, pues hay uno que tiene más poder, mucho más grande, y es el Señor Jesucristo. Y Él viene para traer sus juicios definitivamente sobre la tierra. Retomando entonces, la clase pasada, vimos 6 de los sellos, ¿sí?, que fueron abiertos en el capítulo 6. Entonces ubícate en Apocalipsis 6. Allí están los 6 primeros sellos, cómo se han abierto. Ya relatábamos uno por uno los primeros 4 de ellos, simbolizados en esos jinetes que vienen montados sobre cada uno de esos caballos. Pero a partir del capítulo 7 hay como un interludio, un momento donde hay una escena tanto en la tierra como en el cielo. Eso es lo que queremos analizar en esta hora. Entonces mira la palabra. Dice la escritura: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, dice acá la escritura, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ok, entre la apertura, como lo estaba diciendo, del 6º sello y el 7º sello, porque el 7º sello aún no se ha abierto acá, ¿sí?, llega este capítulo 7, donde vemos unas grandes multitudes. Se ve una gran multitud en el cielo, pero se ve un número exacto de 144,000 sellados que están en la tierra. ¿Ok? Cuando miramos el verso 17 del capítulo 6, mira allí, Apocalipsis 6, 17, dicen los habitantes de la tierra en ese momento: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Era lo que ellos decían, o sea, la ira del Cordero ha venido, pero ¿quién podrá sostenerse en pie? Pues yo quiero decirte que hay un remanente del cual Dios cuidará sobre la tierra, que son esos 144,000 sellados. Pues obviamente al decir que son sellados, es que van a ser sellados con el sello de Dios. Ya lo vamos a estar analizando. Lo que quiere decir aquí la palabra es que para estos hay un consuelo, hay protección de parte de Dios. Va a haber victoria para aquellos que finalmente en este momento de la gran tribulación reconozcan a Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Imagínate con todos los juicios que están sucediendo, qué esperanza tendrían los habitantes de la tierra. Pero para aquellos judíos que finalmente van a reconocer a Jesús como el Mesías, pues hay una esperanza. Van a saber que Dios les va a proteger, que Dios les va a guardar. En el verso 1 me está diciendo de 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra. Si yo pienso ángulo, pues puedo imaginar que puede ser un cuadrado, un rectángulo, pero obviamente la palabra está mostrando que están siendo ubicados estratégicamente en ese momento y que Dios los coloca allí para detener los vientos, para detener sencillamente todo lo que se relaciona con el aspecto meteorológico. Miremoslo a la luz de la palabra. Isaías 40, verso 22. Ve allí conmigo. Isaías 40, verso 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Aquí la palabra, a través del profeta, dice que el Señor está sentado sobre el círculo de la tierra. O sea, es una aclaración que tenemos que hacer, porque alguien puede decir o alguien te puede preguntar: venga, si la tierra es redonda, ¿cómo es que dice que de los 4 ángulos? No, son posiciones estratégicas en las que el Señor colocará esos ángeles o enviará esos ángeles para detener los vientos. Aquí, a través de este pasaje que te acabo de dar, tú le puedes mostrar a alguien que obviamente el Señor está en un control total sobre el círculo de la tierra, como lo dice la preciosa palabra del Señor.
Todos los eventos meteorológicos están en las manos de Dios. Todo lo que sucede sobre la tierra, nada se le sale de control. Cuando Él envía la lluvia, cuando sencillamente envía el sol, los vientos, todo eso es controlado fielmente por el Señor. Unas veces para bendecir a los habitantes de la tierra y en otras ocasiones precisamente para castigar o llamémoslo mejor para corregir el mal direccionamiento que suceden. Hay países como México donde tú ves que han sucedido grandes terremotos. Algo asombroso fue que durante 2 años seguidos tembló exactamente el mismo día. O sea, hubo terremoto, ¿sí? Ese mismo día. Alguien se llega a preguntar y a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede esto? Pues cuando nosotros miramos el contexto histórico nos damos cuenta que es una nación idólatra, como todas las naciones de la tierra, pero desafortunadamente hay una adoración muy grande a dioses que ellos tienen. No nos vayamos lejos para que si hay algún mexicano que me está escuchando no se sienta aludido frente a lo que estoy diciendo. Acá en Colombia, en Semana Santa, hace muchos años, hubo un terremoto sobre una ciudad que se llama Popayán. Sí, Popayán es una ciudad netamente idólatra en el tiempo, obviamente, de Semana Santa, donde sacan sus ídolos, donde hacen procesiones en la calle y donde en ese día específico hubo un terremoto gigante que destruyó prácticamente toda la ciudad. Lo más triste es que un año después habían reconstruido la ciudad y ellos estaban haciendo nuevamente esa procesión de idolatría, de adoración a los ídolos que tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen. O sea, todas las cosas meteorológicas, todo lo que pasa está bajo el control de Dios. Y lo que sucede sobre un lugar no es por casualidad, es Dios quien tiene el control y Él sabe por qué está ejecutando de cierta manera ese castigo sobre esa ciudad, sobre ese país. Nada de las cosas en esta tierra suceden por casualidad. Y a veces el ser humano lo toma como, sí, tembló, sí, un terremoto. Nada es por casualidad, mis amados. Todo tiene un propósito de parte de Dios, porque Dios es celoso. Cuando miramos acá nuevamente en el capítulo 7, ve Apocalipsis, capítulo 7, mira el verso 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. A ver, no sé si tú logras dimensionar y analizar lo que está aquí escrito, pero es algo impresionante. La palabra me está diciendo que ellos estaban deteniendo los vientos. Dice para que no soplase viento alguno sobre la tierra. Esos vientos, estamos hablando del oxígeno como tal, ¿sí? El viento, aunque tú no lo sientas muchas veces, está ahí, ¿ok? Si sencillamente no hay ese oxígeno, ¿cómo se van a nutrir los árboles? ¿Cómo se va a nutrir la naturaleza? ¿Ok? Ahí empezamos a darnos cuenta de lo que está empezando a suceder. Pero en el verso 2 aparece esta escena. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni el mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, después de esos 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra, pues precisamente se coloca otro ángel o llega otro ángel que dice sencillamente que subía de donde sale el sol. Ese ángel, que muy posiblemente es un arcángel, viene de donde sale el sol, de donde sale la luz, de donde viene la salvación. O sea, lo que la palabra está mostrando es que venía directamente del cielo a la tierra. Isaías capítulo 9, el verso 2, ve allí, sin perder allí en Apocalipsis 7, Isaías capítulo 9, verso 2, mira lo que dice la escritura acá. Isaías 9, verso 2, dice la preciosa palabra del Señor. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Por qué la palabra está mostrando esto? ¿Te acuerdas de la pregunta que formulan los habitantes de la tierra en Apocalipsis 6, verso 17?
¿Y quién podrá sostenerse en pie? Pues aquí Dios va a tomar su remanente, va a hacer que la luz de Dios venga sobre ellos van a ser sellados en sus frentes. ¿Quién va a ser ese remanente? El pueblo del israelí, los judíos, son los que son el remanente para poder hallar la salvación. O sea, en esos momentos de oscuridad en que 6 de los sellos ya han sido abiertos, pues Dios trae una esperanza precisamente para estos, para que puedan venir a los pies de Cristo. Lucas capítulo 1, verso 78. Lucas 1, 78. Mira lo que dice la escritura acá. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Juan el Bautista fue el primero que vino, obviamente, él vino para anunciar arrepentimiento, pero Juan no era la luz. ¿Sí? La verdadera luz era Jesucristo que venía precisamente después de él. Por eso cuando Juan lo vio, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en ese contexto de Apocalipsis 7, estamos mirando versos 3 y 4, pues obviamente hay una esperanza para ellos, hay una esperanza de que sencillamente estos puedan hallar la luz, la salvación precisamente sobre sus vidas. Es una esperanza obviamente de gloria, de bendición, donde estos van a ser sellados. Si tú miras allí nuevamente en Apocalipsis 7, ¿sí? Mira nuevamente el verso 3, Apocalipsis 7, verso 3, dice la escritura. Verso 2. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Eso es importante. ¿Tenía qué? El sello del Dios vivo. Ese sello que trae él, ¿sí? Simboliza 3 cosas y quiero que las mires conmigo. Lo primero es que ese sello marca protección. Mateo 27, verso 66. Míralo allí conmigo. Mateo 27, verso 66. Dice la escritura, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo ¿qué? La guardia. Cuando estamos leyendo este texto, pues lo que hicieron los guardas que cuidaban de la tumba del Señor, pues era sellarlo. O sea, aparentemente ese sello protegía, pero es que el sello del hombre no es igual al sello de Dios. El sello de Dios realmente sí protege, guarda la vida de sus hijos. Apocalipsis 5, el verso 1, hay otra referencia que ya la hemos estudiado. Apocalipsis 5, verso 1, dice la palabra, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Quién era el único que podía abrir ese libro? El Señor. ¿Cómo estaba ese libro? Sellado con 7 sellos. ¿Quién era el único que lo iba a poder abrir? Pues el Señor Jesucristo. Entonces la palabra es clara, me deja ver obviamente cómo el Señor está revelando y mostrando esto. ¿Ok? Regresando allí a Apocalipsis 7, verso 2, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. A quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Pero el ángel les dice, no le hagan daño, ¿sí? Ni a los árboles, ni a la tierra, ni al mar, hasta que sean sellados en sus frentes los que son siervos de nuestro Dios. Entonces, lo que te decía, ese sello simboliza protección, 1, pero el sello también marca propiedad o posesión, en otras palabras, que le pertenece a Dios. Isaías capítulo 44, el verso 2, búscalo allí con calma, Isaías 44, verso 2. Dice la escritura, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo
escogí. O sea, esta palabra me deja ver cómo el Señor había tomado a su pueblo, a Israel, lo había escogido, lo protegía, lo guardaba, era su posesión, era el pueblo de Dios. Ese sello que va a ser colocado sobre esos 144,000 en ese momento que estamos leyendo, lo que significa es que ellos le pertenecen a Dios, que el diablo no los podrá tocar, que Dios los guardará totalmente a cada uno de ellos. Y la tercera característica de ese sello, te recuerdo las dos primeras, un sello que marca protección, ¿sí? El sello marca propiedad o posesión, pero de la misma manera el sello es para certificar o garantizar. Quiero que mires Romanos capítulo 8, verso 15. Ve allí con calma, búscalo. Romanos 8, verso 15. Mira lo que dice la palabra. Romanos 8, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Este texto del cual Pablo está hablando a la iglesia en Roma, él está diciendo, no estamos bajo el espíritu de esclavitud, sino que Dios nos ha adoptado. Estamos hablando de certificar, de garantizar. O sea, yo tengo la garantía de que soy un hijo de Dios, yo tengo la garantía de que he sido adoptado por el Señor, de que he sido tomado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la garantía que cada uno de nosotros en este momento tiene como un verdadero hijo, como una verdadera hija de Dios, ¿sí? En Efesios capítulo 1, el verso 13, mira lo que dice la palabra. Efesios capítulo 1, verso 13, dice la escritura así. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué me está mostrando acá la escritura? Fielmente me está diciendo cómo el Señor me ha sellado con su Santo Espíritu, con el Espíritu de la promesa, con las arras de nuestra herencia. Es decir, Él ha dado un anticipo diciendo, el cielo es para ustedes, yo les prometo fielmente que estaré con ustedes, yo les prometo fielmente que estaré en sus vidas. Por eso el cristiano hoy en día ha sido sellado con las arras del Espíritu. Pero para esos que están allí, en medio de la gran tribulación, Dios da una promesa, y la promesa es que el ángel desciende para sellarlos. Y por eso, si estás atento a lo que estamos enseñando, vuelve allí a Apocalipsis 7, el verso 3, ese quinto ángel dice, no le hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La palabra entonces está mostrando cómo estos judíos, porque acá vamos a mirar que habla directamente sobre el pueblo de Israel, por las tribus que aparecen acá, ¿sí? Cómo el Señor los va a sellar, cómo Dios los va a cuidar, cómo Dios los va a proteger, los va a guardar. Ellos van a ser sellados en sus frentes. Mira Apocalipsis 22, el verso 4. Apocalipsis 22, verso 4. Y verán su rostro y su nombre escrito, y su nombre estará en sus frentes. Cuando dice la palabra y su nombre estará en sus frentes, pues reconocerán, ¿sí?, que ellos realmente son redimidos, son hijos de Dios. ¿Por qué en la frente? La frente es la que aparece obviamente sellada acá, es la parte más visible, es la parte más alta, es la sede de la mente, de los pensamientos, ¿sí me entiendes? Entonces por eso Dios colocará ese sello allí para que ninguno obviamente pueda venir en contra de ellos. Dios los guardará, Dios los cuidará. Pero la pregunta que viene ahora es, ¿quiénes son esos 144,000? Volvamos allí a Apocalipsis 7, el verso 4, ¿sí?, al 8, y allí vamos a terminar en esta noche. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
Y aquí empieza a denominar. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. El contexto bíblico me está hablando literalmente del pueblo de Israel. Me está hablando de 12 de las tribus, dentro de las cuales no aparecen Efraín y Dan, ¿sí? Hay muchas especulaciones aparte de esto, pero algunos dicen que fue por la idolatría que hubo en estas tribus, pero bueno, todas las tribus fueron idólatras en algún momento, pero el hecho es que el Señor denomina a estas 12 tribus 12,000 personas de cada tribu. Hay tres interpretaciones posibles de lo que dicen muchos de quiénes van a ser esos sellados. La primera interpretación es que habla de que son los seguidores más cercanos de Dios, los hermanos espirituales a quien Dios les ha prometido la realeza y el sacerdocio en el cielo. En otras palabras, estaríamos hablando de los testigos de Jehová, que ellos son los que dicen que solamente 144,000 obviamente serán salvos como tal, pero pues si es por eso, igualmente hay muchos que en el mundo entero se denominan testigos de Jehová. Ellos dicen que son los únicos que han nacido de nuevo y que tienen la capacidad de recibir un cuerpo espiritual, pero no hay un sustento bíblico sobre esto. ¿Cómo derribamos esto? Que obviamente no es real. La palabra dice, y si estuviste atento, que a quienes se les ha prometido la realeza y el sacerdocio. Ya la realeza y el sacerdocio lo tenemos, porque la Escritura nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Ya somos, al estar en Cristo, ya somos reyes y sacerdotes. La segunda interpretación es que habla de que son todos los cristianos de todas las épocas que tienen una especial protección de Dios. Estaríamos hablando en especial de los ministros de la palabra de Dios, pero eso haría como que Dios hace acepción de personas, y la palabra me deja ver que Dios no hace acepción de personas. Es como si Dios tuviese en alta estima a los predicadores, a los pastores, a los evangelistas y a los que tal vez fueron obviamente servidores dentro de la iglesia, los tuvieran poco, y no podemos respaldar esto desde ningún tipo de vista. Además de esto, en este momento en que está narrando Apocalipsis 7, pues ya la iglesia está en el cielo. No estamos hablando de que sea iglesia, estamos hablando de estos judíos que pasarán la gran tribulación, pero que son sellados en sus frentes. Y la interpretación correcta, ¿cuál es? Que es la tercera. Son los hijos de Israel protegidos en medio de la gran tribulación. Son los que se convertirán a Cristo en este periodo. ¿Cómo lo sustentamos bíblicamente? Romanos capítulo 11, verso 25. Allí está muy claro. Romanos 11, verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Acá el texto es bastante claro. Dice que el pueblo de Israel está endurecido hasta que llegue la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo será la plenitud de los gentiles? Cuando Cristo definitivamente venga por nosotros en el arrebatamiento. Y ahí dice la palabra, estoy en Romanos 11, verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Cuando la Escritura dice todo Israel será salvo, no es una referencia directa a que todos los israelitas o todos los judíos hallarán la salvación en medio de la gran tribulación. ¿Sí? Acá la discusión está en que la palabra dice 144,000. ¿Sí? Cuando pensamos en 144,000, pues es un número ínfimamente pequeño para decir que solo podrían estos ser salvos. Podríamos decir entonces que sería un número figurativo, pero también nos pone a pensar y a decir, si va a ser un periodo tan terrible sobre la faz de la tierra, ¿no será que solamente 144,000 hallarían la salvación en medio de la gran tribulación? Es algo que no podemos saber con certeza.
El hecho, y lo que yo quiero que tú tengas en claro, es que esos 144,000 sellados son pueblo de Israel, son pueblo judío, son los que van a ser sellados en sus frentes, son los que van a ser protegidos por Dios, los que el Señor va a decir son posesión mía, son de mi propiedad, y ese sello les da la garantía de que ellos podrán obviamente llegar hasta el final, de que Dios guardará sus vidas. Es lo que la palabra obviamente nos deja ver. Ya por tiempo solo alcanzamos a estudiar hoy ahí. Espero que hayas aprovechado esta clase, que hayas estado atento. Si tienes dudas, vuélvela a escuchar. Saca tiempo, no lo hagas con afanes, saca tiempo y escucha, porque toda la información que recibimos pues es demasiada, pero necesitamos ir entendiendo poco a poco lo que el Señor está hablando. Entonces, oremos en esta hora y démosle gracias al Señor. Padre, quiero darte las gracias en esta noche por este tiempo, por tu preciosa y perfecta voluntad, por todo lo que nos has enseñado en esta hora, Señor. Yo te ruego y te pido que tu pueblo no sea tan solo oidor, que seamos hacedores de tu palabra, Señor, que entendamos fielmente que lo que está aquí escrito, Señor, es real, que ese tiempo de gran tribulación vendrá sobre la faz de la tierra. Muchos lo tienen en poco, Señor. Muchos, Señor, no toman el tiempo, Señor, para estudiar. Muchos no toman el tiempo para recibir de ti. Tú en tu infinito amor nos estás brindando tu palabra. Levanta un remanente que quiera recibir la palabra. Levanta un remanente que quiera buscar tu rostro, que quiera buscar tu presencia y aprender de las sagradas escrituras para que de la misma manera podamos transmitir este conocimiento a otros, diciendo que ese tiempo llegará y que es el momento de arrepentimiento sobre la tierra, Padre. A ti te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, el Señor los bendiga grande, poderosamente. Cristo está por venir y después de que Cristo venga, solo vendrá juicio, condenación sobre la faz de la tierra. La gran tribulación dará comienzo. Y todo lo que el Señor nos ha enseñado, si tú lo supiste aprovechar en esta noche, créeme que sirve para predicar el Evangelio, para decirle a otros la verdad que está escrito. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Un fuerte abrazo, Dios te guarde y te bendiga grande y poderosamente.